¿Qué tal, amados hermanos? Espero que se encuentren todos bien. Estamos desarrollando este tema de nuestro manual que se llama Las promesas de Dios se cumplen. Y el tema de hoy se llama Actívalas en tu vida. Acompáñenme a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Padre, en este día, Señor, por tu amor, por tu gran misericordia. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos y nos dé la dirección correcta en todo lo que emprendamos. Hoy, viviendo estos tiempos peligrosos, Señor, sabemos que tenemos que estar cada día más atentos en tus promesas, porque sabemos, Señor, que esas promesas se las has dado a tus hijos. Y hoy te pedimos, Padre, a nosotros que somos y nos consideramos tus hijos, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se revele sobre cada uno de los que hoy, Padre, nos ven por las redes sociales y son, Señor, guiados y tocados por tu Espíritu Santo para gloria y honra tuya. En tus manos estamos, te bendecimos y te glorificamos. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, la enseñanza de hoy es hacer que sus promesas se activen en tu vida y que se hagan realidad también en ti. Y vamos a hacer unas preguntas. ¿Te ha pasado que no ves cumplir las promesas de Dios en tu vida? Tal vez te preguntas, ¿por qué tardan tanto en su cumplimiento? Y te preguntas, ¿cómo seguir confiado en ellas si no las he visto reflejadas en mi vida? La Biblia, amados hermanos, es conocida como el manual de vida de un hijo de Dios. Es nuestra herencia. Y ahí está escrito la voluntad de Dios para nosotros, nuestros derechos, nuestros privilegios y autoridad que recibimos de parte de Dios. Es por eso que yo quiero decirte que también la palabra de Dios es como un testamento. ¿Por qué lo decimos? Porque ahí encontramos nuestra herencia como hijos del Señor. Así es que la Biblia es importante que la conozcamos, porque encontramos muchísimas y grandísimas, bellísimas promesas para cada uno de nosotros. Y claro, hermanos, que para recibir la herencia, pues sí, también hay ciertas condiciones, y la más importante es que seas un hijo de Dios y que obedezcas la palabra de Dios. Entonces, podemos entender por qué muchas veces no vemos el cumplimiento de ellas en nuestras vidas. Y no es porque Dios mienta, amado hermano, porque mira, en Números 23, 19, te dice así: Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Es decir, y no lo cumplirá, amados hermanos. El Señor cumple sus promesas, y lo que está escrito en ellas, amados hermanos, tómense de esas promesas, hagan las suyas, y verán venir tiempos mejores para sus vidas. La palabra de Dios, como les digo, tenemos que dejarnos guiar por ella al pie de la letra, y no solo hacer lo que nos conviene, porque muchas veces queremos hacer y tomamos de la palabra de Dios lo que sabemos que es bello y yo quiero esto para mí, pero las promesas de Dios están ahí listas para que las tomemos y las recibamos, sí, pero que también para que las obedezcamos. Por eso no podemos pretender en solo leer promesas que nos agraden, como por ejemplo voy a leer el Salmo 23:1 que dice así: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dios, porque así es como yo quiero vivir mi vida, sabiendo que Dios lleva a mi vida en el hueco de su mano y que Él me fortalece. En fin, todas las promesas que Dios tiene para mí y quiero hacer las mías. Pero también yo quiero decirte a ti, nos olvidamos de obedecer la otra parte que tiene también la palabra de Dios, como por ejemplo cuando redarguye nuestros corazones. En Proverbios 16:5, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice así: el Señor no soporta a los orgullosos, tarde o temprano tendrán su castigo. Y a lo mejor algunos de los que hoy me ven sufren de orgullo y lo único que hacen es darle la vuelta a la hoja y decir,
no quiero oír esto no es para mí. Y, por ejemplo, ¿cómo pretendemos recibir de Dios sus promesas cuando nuestro corazón está lleno de orgullo y desprecio hacia los demás? Esto es importante que tengamos que visualizarlo y vivirlo en nuestra vida. Esto es solo una muestra de lo que puede haber en nuestros corazones y que impide que veamos la promesa de Dios realizada en nuestras vidas. Otro motivo por qué no llega el conocimiento a tu vida es por eso, efectivamente, porque esas promesas tú no conoces lo que está escrito en la palabra de Dios. Y dice así, y es importante que abras tu Biblia en Oseas 4:6. Oseas 4:6. Y voy a leer una versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Dice así: mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios. Ya no quisiste conocer a Dios y yo tampoco te ayudaré como mi sacerdote. Te aceptaré, como mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también olvidaré a tus hijos. Qué tremenda palabra que verdaderamente redarguye el corazón de todos nosotros, porque muchas veces lo único que está pasando en nuestra vida es que no conocemos la palabra de Dios a fondo, no queremos escudriñar sus escrituras y entonces leemos, como les dije al principio, nada más lo que creemos que es agradable para mí. Pero lo que el Señor nos dice que es para obediencia, para disciplina de nuestras vidas, no lo tomamos en cuenta. Y esto es verdaderamente triste en la vida de todo aquel que se considera hijo de Dios. Si no las escudriñas, nunca encontrarás la plenitud de lo que Dios quiere enseñar. Si no conoces su palabra íntimamente, si no la estudias, pasa como un teléfono descompuesto. ¿Han oído esa frase? El famoso teléfono descompuesto. El mensaje entonces se puede distorsionar. Y entonces sacas el versículo del contexto y entonces, se vuelve un pretexto en tu vida. Y esto es verdaderamente terrible porque en su esencia original has quitado lo que Dios quiere hablarte a ti. Y el Señor quiere que tú conozcas de la palabra de Dios y que la guardes en tu corazón y que la hagas tuya, pero conociendo verdaderamente lo que Él quiere enseñarte hoy. También tomemos como ejemplo Santiago 4:7. La palabra de Dios dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces decimos resiste al diablo y él huirá de vosotros, pero lo hacemos sin entendimiento y fallamos. ¿Por qué? Porque olvidamos el contexto completo, es decir, la instrucción completa, porque previamente dice someteos a Dios. Entonces, si el Señor te dice sométete pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros, no tienes por qué comenzar leyendo resistir al diablo y huirá de vosotros. Tenemos que entender qué significa someternos primero a Dios. Y esta palabra someternos significa obedecer, sujetarse ¿a quién? A Dios, estar bajo la autoridad. Eso significa estar bajo la autoridad de Dios. Y también la palabra en el original es estar sumiso, estar con la cabeza baja. Entender que aquel que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. En otras palabras, mis amados hermanos, obedecer en todo, y cuanto aprendas hay que ponerlo en práctica, porque entonces lo que aprendas y lo que el Señor te muestre va a hacer que entonces, y nada más así, podrás tú resistir al diablo. ¿Por qué? Porque el someterse a Dios no es un castigo, sino un privilegio. Es pasar el tiempo con Él, es agradarlo en todo momento, es descansar junto a esas aguas de reposo que Dios quiere que estés tú. Pero es importante que antes que todo debemos de morir a nuestros deseos, que son los que nos llevan a caer en la tentación. Santiago 1, 14, 16, por ejemplo, podemos fallar de esta manera. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, del 14 al 16.
14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra concupiscencia significa elevado apetito por lo que desagrada a Dios, por lo que desagrada a Dios. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Versículo 15. Vuelvo a repetirlo. Entonces, la concupiscencia, el deseo que a Dios no le agrada, después que ha concebido, da a luz al pecado. Esto significa que primero viene a tu mente y después de tu mente tú aceptas esa tentación. Si esa tentación tú la aceptas, se va a volver un pecado. Y recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y termina verdaderamente hermoso estos 3 versículos en Santiago 1, en el versículo 16 termina así. Amados hermanos míos, no erréis. Tan solo una palabra, no erréis. Cuando tú te sometes a Dios no hay espacio para errar, amado hermano. Así que el diablo no va a poder envenenar tu mente porque estarás tan enfocado en las cosas que le agradan a Dios que el enemigo huirá de ti. Pues hoy lo que está haciendo el enemigo en toda la gente que no conoce la palabra de Dios, aún con los jóvenes, está depositando en sus corazones temor, miedo, duda, depresión, etc. Si te sometes a Dios, amado, y lo haces verdaderamente, aprenderás a reconocer su ataque y lo podrás rechazar. Recuerda que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar. Si tú no te sales de los límites establecidos por Dios, lograrás activar tus promesas en ti. Amados hermanos, un consejo es: estudia la palabra de Dios. No vivimos en la plenitud de Dios porque no conocemos su palabra a plenitud. Y estos estudios te darán la dirección correcta para hacer tuyas las promesas de Dios. Así es que te invito a que nos acompañes todos los lunes a las 8 de la noche por las redes sociales. Si no estudias la palabra de Dios y la pones en práctica constantemente, amado, de pronto te acordarás de una parte y se te olvidará la otra. Si lees una palabra una vez al mes, imagínate si tan solo lo estás recibiendo una vez al mes. El enemigo de tu alma tendrá la oportunidad de lograr afligirte con sus mentiras, y más hoy, en estos tiempos, en estos días en que nos encontramos verdaderamente en una batalla espiritual. Si no conoces la palabra de Dios, sus promesas, el enemigo puede engañar con sus mentiras y se las vas a creer, y todo porque no tuviste esa enseñanza, ese deseo en tu corazón de conocer cada día más la palabra de Dios. Otro motivo que impide que actives tus promesas es el estado de tu corazón. ¿Puedes creer que el Señor quiere lo mejor para ti? ¿Puedes creer que el Señor quiere lo mejor para todos los que nos ven por las redes sociales? Pero es importante pedirle al Espíritu Santo que nos examine, pues el corazón del hombre, dice su palabra, es engañoso. Jeremías 17, del 9 al 10 dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, pidamos al Espíritu Santo que examine los motivos de nuestro corazón y que quite todo lo que me impide que yo pueda recibir o que tú puedas recibir tus promesas. Puede ser el orgullo, el rencor, las mentiras, la falta de perdón, el mal carácter, las palabras hirientes, etc. Y sobre todo, te pido que obedezcas, aunque duela, y que te saque también tal vez de tu zona de confort, pero obedece, porque esto va a mejorar tu vida. Yo pregunto, ¿qué clase de recompensa quieres para tu vida? ¿Quieres recibir tus promesas? Hoy te invito a que escudriñes tu corazón. Hagamos estas preguntas. ¿Cuál es el verdadero motivo por lo cual hago lo que hago?
¿Acaso mi verdadero deseo es agradarme a mí mismo y no a Dios? Si tu deseo es agradar a Dios en todo, entonces ten por seguro que sus promesas se cumplirán en tu vida. Y también deberemos entender que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Ten por seguro que la promesa llegará en el tiempo perfecto de Dios, no en el tiempo que nosotros querramos. Ahora veamos también algunas maneras. Te voy a dar algunos consejos para que actives tus promesas. Medita en la promesa de día y de noche hasta que se haga realidad en tu corazón. Esto lo podemos ver por medio de Josué 1:8, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta palabra meditarás de día y de noche significa, la palabra te la voy a definir así. Es la oración, mis amados, es la manera como que yo me comunico con Dios, y la meditación es la manera como Dios se comunica contigo. Él habla a tu mente, a tu corazón cuando tú estás meditando la palabra, y es la gran diferencia que tú debes de tener para entrar en comunión con el Señor. Otra manera de que actives tus promesas es mantén los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Por ejemplo, 2 Corintios 4:18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Esto es importante, que nosotros, amados, no andamos por vista, andamos por fe. Y todo lo que vemos, Dios tiene el control de todo lo que pensamos, todo lo que le creemos a Dios, que es nuestra fe. El Señor la activa en nuestro interior, mientras que nosotros no andamos por vista, queriendo ver algo para poder adquirir una promesa de Dios. También otra manera de que actives tus promesas es proclama la promesa en voz alta constantemente. Y esto está en Marcos 11:23 y dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto es bien importante, amado, porque aquí tienes 3 llaves importantes, como por ejemplo la primera es no dudar en tu corazón. Segundo, creerlo. Y creerlo es fe, amado. Y el tercero, que será hecho lo que dice, porque lo que diga le será hecho. Tienes que declararlo con tu boca, que esa promesa está en tu vida. Hoy puedes declarar que tú tienes salud, tú tienes restauración, que vas a ser sano en el nombre de Jesús, creyéndolo, no dudándolo y diciéndolo con tu boca. También te pido que te mantengas firme en tus promesas. Hebreos 10:23 dice así: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Recuerda que las promesas van de la mano de la esperanza, porque estamos seguros que se van a cumplir. Y ten por seguro que si Dios te dio una promesa, Él la va a cumplir. Y te recuerdo que no haciendo su voluntad, no te puedo asegurar que se cumpla en tu vida lo que anhelas. Si no hay un cambio real en tu manera de vivir la vida, tal vez esas promesas no llegarán hoy. Es por eso que el Señor te invita a que tú seas transformado por medio de la palabra de Dios. Y concluimos con una pregunta más. Entonces, ¿cómo tener la seguridad de que esa promesa es para mí? Pues sencillo, estudia la palabra bajo la guía del Espíritu Santo y allí encontrarás la verdad y su perfecta voluntad para tu vida. Así que estudia constantemente su palabra y declara continuamente sus promesas, y aunque tarde un poco, seguramente sucederá. Y pídele al Espíritu Santo que examine los motivos de tu corazón y que quite todo lo que impida que se cumplan en ti. Tal vez sea el orgullo, el rencor, las mentiras, etc. Y sobre todo, obedece aunque duela y te saque, como te lo había dicho antes, de tu zona de confort.
Amado hermano, hoy te toca a ti hacer una promesa para Dios, que buscarás su rostro, estudiarás su palabra y sus promesas, y obedecerás lo que Él pide para que se hagan realidad en ti. Eclesiastés 5:4 te dice así: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Así es que si obedeces, encontrarás plenitud de gozo y verás cómo Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje. Te pedimos que hagas, Señor, que cada uno de nosotros cumplamos esto que hemos prometido a ti, Señor, que sigamos tus divinas enseñanzas, que estudiemos tu palabra, que, Padre, las promesas que tú nos has dado, Señor, nosotros las tomemos y que obedezcamos lo que tú pides para que se hagan realidad en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te glorificamos en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, haz esta oración junto conmigo. Hoy es el tiempo. Empieza a conocer más de Dios, escudriña la palabra de Dios y ante todo conocerás la verdad y la verdad te hará libre, que es lo que Dios quiere para tu vida. Declara así: Señor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, yo declaro a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Lo declaro, Padre, como el camino, la verdad y la vida. Y, Señor, me arrepiento de todo pecado, de todo lo que he hecho, y te pido, Señor, que entres en mi corazón, me limpie, Señor, y que yo sea nuevo, una nueva criatura en ti, Señor, para que yo, Padre, logre hacer lo que a ti te agrada, Señor. Ante todo, Padre, declaro a tu Hijo Jesucristo como un Dios vivo, pues Él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha de ti, Padre. Yo lo declaro, Padre mío, como mi único y seguro Salvador, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos veremos, si Dios lo permite, en la próxima entrega.